Comandante, le ruego a la gente que le explique a los civiles cuál es la diferencia entre un oficial y un suboficial, porque la gente dice, es de verde, es policía, ya es igual. No es igual. Ni tiene la misma instrucción, ni a la hora de la hora la misma graduación, y las mismas oportunidades laborales, ni la remuneración. Le ruego que le explique a la gente qué cosa es ser un suboficial de la policía, por dar un ejemplo. Bien, para empezar, la selección, el proceso de selección. Los oficiales, después de un proceso de selección, deben estudiar en la escuela de oficiales, antes 4 años, ahora 5 años. Después de esos 5 años, la profesión se equipara con una carrera universitaria. Es más, en paralelo se gradúan en diferentes profesiones, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas. Ese estatus les confiere capacidad de gobierno policial o de gobierno institucional, de mando, de comando. Conforme van ascendiendo, los van preparando para la administración y para la dirección de las organizaciones a nivel macro. A quienes se denomina peyorativamente subalternos, no me parece una denominación adecuada, porque no puede haber subalternancia entre seres humanos. Estas personas tienen un menor nivel de preparación y solamente, en este caso de suboficiales, a los 3 años están egresando con un sueldo definitivamente menor, que puede llegar al 50% o 60% de los oficiales o 70%, y conforme se va ascendiendo, esa brecha se va abriendo. Pero como bien dijiste, todos tienen necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestido, educación. ¿Se cubren esas necesidades? No. Y sin que eso justifique la corrupción que se presenta a nivel policial, pero de alguna manera pretende explicarla, es importante atender no solamente la fase referida al presunto incremento monetario, porque ¿qué pasó? Te recuerdo. Anteriormente, hace algunos años, salió una norma que equiparaba los sueldos de todos los funcionarios de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada con el sueldo de un congresista. Esa norma se aprobó, jamás se cumplió, nunca se reglamentó. Espero que esta norma, por eso te decía, sí es cierto, o sea, si el Ejecutivo está dispuesto a aprobar esta norma, pero parece que no, porque según acaba de referir el general, se ha opuesto. El Ejecutivo se opone porque dice el partido de gobierno que es inconstitucional. Bueno, siempre van a alegar, ¿no? Siempre van a alegar. No, para quitarle el SNIP, por dar un ejemplo, a la Interoceánica, ahí sí no dicen nada. Para emitir bonos, para que alguien se gane un billetazo en una recolocación de deuda, nadie dice nada. El gobierno no se pone saltón cuando emitimos bonos por 5.300 millones de dólares para hacer una refinería de dudosa necesidad. Y que vale el 30% de ese monto. ¿No es cierto? O menos. A ver, que nos llamen rapidito, tenemos 5 minutitos. Les agradezco por la paciencia a los policías que me han estado escuchando. Y a las esposas de los policías que me están escuchando, les ruego que llamen y que me cuenten qué expectativa tienen sobre estas nuevas pensiones, cómo está su sueldo, cómo está su bienestar, cómo está su hospital, en cualquier lugar del Perú, porque no vayan a pensar que todo el mundo va pues acá a la Avenida del Ejército. Hay hospitales de la policía en todo el Perú. Llámeme por favor al 251-9422, 467-4499, desde cualquier lugar del Perú. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, el amigo Pedro de la ciudad de Chiclayo. ¿Cómo está usted? Amigo Félix, a los entrevistados, y a su lado tiene usted a un señor que ha sido o es miembro de la Policía de Investigaciones. Si bien es cierto, las pensiones que se están, dijéramos, por todos lados, haciendo conocer a la ciudadanía que son, pues, muy por debajo de la vida real, de la canasta económica, y hay gran necesidades, tanto en los centros de salud, en el trabajo policial, en fin, y tantas cosas. Pero quiero decirle, señor Baker, de que en realidad en la Policía Nacional o en la Guardia Civil, Policía de Investigaciones o Guardia Republicana, siempre ha habido gravísimas deficiencias por parte de los jefes superiores. Siempre los jefes superiores y directores generales, disculpen usted la expresión, se han comido el dinero de los subalternos. Porque como usted verá, ahora hay, por ejemplo, patrullaje en los bancos. Y los bancos siempre han pagado toda la vida. Y sin embargo, todos los generales se han metido al bolsillo y ahora son grandes empresarios de diferentes entidades. A ver, sin una embargo, consulta. Una sí, consulta. Señor, sí. Cuando usted, mire, fíjese lo que acaba de decir, pues usted dice todos los generales. ¿Usted conoce gente de la policía o usted le han contado? Porque yo conozco un montón de generales. Le digo uno nomás, el general Mauro Remigio. Sigue viviendo en su misma casa.
Con el mismo cargo que le dieron cuando no le salió. escucho la pregunta, señor. La pregunta es bien sencilla. ¿Usted cómo puede saber que todos los generales son corruptos? Usted ha dicho la palabra todos. No, de ninguna manera, señor. No puedo calificar a todos. Lo acaba de decir. Algunos. Yo he tenido la mala suerte de haber trabajado con 2 o 4 sujetos, jefes de dependencia policiales. Pero yo le pregunto. Prácticamente dejaban sentar a los delincuentes en su escritorio. Pero entonces mi punto es bien sencillo. Yo le cuento algo. En la época de Montesinos, el 98% de la prensa se vendió. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los medios de comunicación? No, de ninguna manera, señor. Los medios de comunicación deben de seguir teniendo información, realizando su... Entonces, pues, o sea, no entiendo cuál es su punto. ¿Los sueldos son malos? ¿Los mejoramos, sí o no? No, se tienen que mejorar en todos los sentidos, en especial, como dijo Donaire, en beneficio de los que menos ganan y de los que más trabajan. Correcto. Me quedo con eso. Le agradezco, muy amable. Tenemos otra llamadita más. Siempre hay gente que a ver el vaso. Por supuesto que hay policías corruptos, y hay médicos que hacen abortos, y hay curas que son pedófilos, hay periodistas que son sinvergüenza, periodistas prensa, necesitas curas, necesitas policías, y hay profesores malos, hay profesores que violan niños, y hay profesores que son buenísimos profesores en los lugares más recónditos del Perú, profesores que te enseñan a chicos de 5 edades diferentes y todos los cursos y ganan un sueldo de porquería. Es que hay profesores corruptos en las UGELes. Claro que hay profesores corruptos y ministros malos, pero hay que mejorar los sueldos del magisterio. Ese es lo que estamos hablando del tema de la Policía Nacional y de los subalternos. Aló, buenos días. Sí, señor Bater, buenos días. La señora Sandra. ¿Qué tal? Hábleme un poquito más fuerte. Señor Bater. ¿Aló? Sí, le escucho. El día de ayer mi esposo fue a pasar su examen, supuestamente que pasan a los policías. Pero resulta, señor Bater, que tantos cambios que hacen de pensión y le salieron cobrando todos sus exámenes. Entonces, ¿qué garantía tiene por el policía que paga para sus familias? ¿En dónde le cobraron los exámenes? Disculpe usted. En la clínica, le mandaron una clínica particular. Correcto, muy amable. Es decir, el caso, pues, de la pésima situación del hospital de la policía no es mala, yo he tenido la oportunidad de ir a visitar a gente en la policía. Es tristísimo. En un cuarto, pues, 8, 9. No tienes ni privacidad para que tu señora, tus hijos te visiten. No tienes dónde sentarte, estás parado. Es bien complicado. Eso desmoraliza a cualquiera. Ya sé que no es, pues, el barajo para la corrupción. Yo no estoy diciendo que sea así. Pero ¿desmoraliza, pues, a la gente o no? Una llamadita más antes de la pausa. ¿Qué opina usted de esta supuesta buena noticia con respecto a las pensiones de los policías? ¿Se hará realidad o el gobierno la va a parar? Que me llame la familia de las Fuerzas Armadas y Policiales. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Quiero intervenir sobre el mismo caso de los policías. Cuénteme. Soy un policía en retiro. Le escuchamos. Lo que más me preocupa a mí es lo que acabo de escuchar a alguien ahí, porque lamentablemente piensa que todo el día se escucha la vez, me salí. Cuando habla capacidad de gobierno, yo siempre he criticado. Nuestra policía está 50 años atrasado y la sociedad ha cambiado. No somos los mismos y seguimos, pero sin embargo, ¿de qué sirve estar 3 años en la escuela? ¿De qué sirve estar 5 años en la escuela cuando salimos los mismos o más atrasados que antes? ¿De qué sirve que nos hayan llenado de galones al personal cuando antes un suboficial, un guardia simple cuidaba la puerta de un cuartel y ahora cuida la puerta de un cuartel de una persona que tiene 5 galones? Eso es el daño que ha hecho nuestro comando, porque el general viene de gerenciamiento. Sin embargo, no generan nada. ¿A dónde hemos llegado eso? Además que por nuestro mismo comando, ¿qué calidad de gente entra ahora? Alguien dijo que muchos generales, sí, hay muchos generales, muchísimos correctos, pero esa gente correcta no lo dejan pasar. Todo es corrupción. Eso es lo lamentable. Muy amable. Yo discrepo, yo no creo que todo sea corrupción. No creo, pues, que todo sea corrupción. Marco Miyashiro, el policía más respetado del Perú. Ahí está. O sea, ¿qué le pueden decir a un tipo como Marco Miyashiro? ¿Qué le pueden decir? No, que eres fujimorista, que...